Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de razón, además de cumplir un deber como pastor de toda la iglesia. Vengo para encontrarme con los queridos hijos de esta tierra, en cuyas vidas quedan aún las huellas del sufrimiento causado por las catástrofes naturales que hace casi 2 años destruyeron viviendas, cosechas, canales de regadío, vías de comunicación, provocando indecibles dificultades a tantas familias, destruyendo el fruto de largos años de fatigas. Por eso mi visita quiere ser ante todo un signo de solidaridad y de aliento, y a no dejaros abatir en la desgracia, sino a sacar de ella razones de esperanza, de mutuo apoyo y voluntad de reconstruir lo perdido. Pida a Dios que las aguas que produjeron destrucción y muerte hayan servido para fecundar vuestros campos y que os alegre la esperanza de más abundantes cosechas para continuar vuestra vida. Vengo en peregrinación de fe a las fuentes de la gesta evangelizadora en el Perú, ya que de estas tierras, bajo la protección del arcángel San Miguel, partieron los pioneros del anuncio de Jesucristo, de su buena nueva y de su iglesia, hacia el vasto territorio del antiguo imperio Inca. Por ello, desde este lugar, nuestra mente se eleva de modo espontáneo hacia Dios para darle gracias por la evangelización del Perú, por sus héroes y santos. Nuestro espíritu se recoge en plegaria para meditar sobre aquella evangelización, descubrir las exigencias que derivan de la aceptación del Evangelio. La palabra de Dios que hemos escuchado viene a iluminar esta meditación, invitándonos a contemplar con los ojos del evangelista San Juan la imagen familiar de Jesús, el buen pastor, en medio de sus ovejas. En ese conocido texto, Cristo se presenta no solamente como pastor, sino también como la puerta de las ovejas. Él es el pastor verdadero, a diferencia de tantos otros que antes que él se habían presentado como pastores, pero que eran solamente mercenarios o saltadores. El Señor entra por la puerta del redil, esto es, viene como enviado del Padre, como revelador de sus misterios, y trae consigo la verdad entera, mostrando el camino de la verdadera vida. Por eso, Jesús se comporta como los buenos pastores,
conoce a sus ovejas una por una en su situación concreta, las llama por su nombre y las ovejas reconocen su voz y le siguen. Él camina delante de las ovejas para mostrarles el camino, para prevenir los peligros, para defenderlas del lobo y del salteador. Jesús es la puerta de las ovejas. Solamente Él las conduce a verdes praderas donde encuentran alimento, seguridad, vida en abundancia. El Señor Jesús es evangelizador, el primer evangelizador como pastor y como puerta de las ovejas. Él no solamente anuncia la verdad, sino que es la verdad misma dada a los hombres. No solamente señala el camino, sino que Él es el camino. No solamente promete la vida, sino que es la vida verdadera. Ningún otro evangelizador puede decir lo mismo de sí mismo. Y todos los demás evangelizadores, si quieren ser eficaces, han de saber representar e imitar al único buen pastor. Han de hacer entrar a sus ovejas por la puerta que es Cristo. Han de llamarlas por su nombre, con la única voz que ellas reconocen, y que es la voz de Jesús. Proceder de otra manera es, como dice el mismo Jesús, arriesgarse a ser un extraño o desconocido. La obra evangelizadora de la Iglesia se despliega cuando Cristo, pastor y evangelizador, llama, prepara y envía otros evangelizadores para anunciar en todas las lenguas y lugares la buena nueva de la salvación, y para congregar en la comunidad de los creyentes, la Iglesia, a los que han de salvarse. Así se inauguró un día la obra de la evangelización de América. Yo mismo quise dar inicio en Santo Domingo a la novena de años que prepara el continente americano al celebrar el 5º centenario de tan importante acontecimiento eclesial. Así también, y con la primera misa celebrada aquí en Piura, en la primera villa cristiana, inició la evangelización del Perú. Mi presencia hoy en vuestra noble ciudad, junto con mis hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles todos, quiere ser a la vez que una acción de gracias a Dios por la evangelización del Perú, un merecido homenaje a tantos esforzados misioneros que de modo anónimo sembraron la semilla de la fe en esta tierra fecunda. Ellos, dejando sus tierras nativas, consagraron su vida y aquí dejaron sus cuerpos a la instrucción en la fe de las poblaciones indígenas que encontraron. Entre 1000 obstáculos debidos a la extensión del país, a las grandes montañas, a la variedad de lenguas, a la falta de medios, pero
confiando en la fuerza de la palabra de Dios, llevaron a cabo aquella obra inmensa que tantos frutos ha dejado. Al pensar en el presente de la evangelización, quizá la primera cosa que debemos hacer es mirar bien aquella empresa para sacar motivos de aliento en vista del futuro. Pero esa obra evangelizadora no termina nunca. Cada generación cristiana debe añadir su parte de esfuerzo. Sin ello, faltaría algo esencial. Por tal razón, esa empresa es vuestra, hermanos obispos, en primer lugar. Es vuestra, sacerdotes, que sois los insustituibles colaboradores de vuestros pastores. Es vuestra, religiosos y religiosas, pues esa es la causa de Cristo que habéis abrazado. Es vuestra, laicos cristianos, que en el corazón del mundo estáis llamados a construir el reino de Dios. Si vuestra iglesia acoge ese mensaje de Jesús, podrá decirse de veras que le sigue porque conoce su voz, la voz de Cristo. Ese conocer la voz del Maestro y buen pastor, sin seguir la voz de los extraños, califica el elemento esencial que ha de distinguir la evangelización en el Perú hoy: la fidelidad a la enseñanza de Jesucristo, único Maestro y Señor. Mi predecesor, el Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, enseña: evangelizar es, ante todo, dar testimonio de una manera sencilla y directa de Dios revelado por Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo, que en su Verbo encarnado ha dado todas las cosas, el ser, y ha llamado a los hombres a la vida eterna. Así pues, evangelizadores y evangelizados tienen el indeclinable deber de una estricta y amorosa fidelidad a la enseñanza de Jesús, porque los evangelizadores no son dueños de la palabra de Dios, sino que son sus ministros, sus servidores. No se ha de olvidar, sin embargo, que la evangelización tiene en cuenta los aspectos concretos del ambiente en que se realiza. En ese sentido, la evangelización tiene en el Perú aspectos propios en el momento actual. No podemos recoger todos en esta celebración, pero sí quiero subrayar brevemente algunos de ellos. Evangelizar significa llevar el mensaje de Cristo a todos para que se haga vida. Por ello, tiene estrechos lazos con la promoción humana. En este sentido, la evangelización presenta también la urgencia de promover integralmente la dignidad del hombre
ayudarlo a transformar las situaciones y estructuras injustas que violan esa dignidad. Jesús, durante su vida pública, tuvo oportunidad de encontrar a muchas personas aquejadas de diversos males físicos y morales. Como signo de la presencia del reino, obró milagros y se preocupó del bien de todas las personas que encontraba. Al ver todo esto, la gente se maravillaba y comentaba: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Por ello, Pablo VI recordaba: entre evangelización y promoción humana, desarrollo, liberación, existen efectivamente lazos muy fuertes. Las conferencias del episcopado latinoamericano, reunidas en Medellín y Puebla, han puesto especial énfasis en la evangelización y promoción humana en los países de este continente, especialmente mediante la llamada opción preferencial por los pobres. Quisiera recordar aquí, queridos hermanos y hermanas, cuanto precisé recientemente a este propósito. Sí, la Iglesia hace suya la opción preferencial por los pobres. Una opción preferencial, nótese bien, por consiguiente, no una opción exclusiva o excluyente, pues el mensaje de la salvación está destinado a todos. Una opción, además, basada esencialmente en la palabra de Dios y no en criterios aportados por ciencias humanas o ideologías contrapuestas que con frecuencia reducen a los pobres a categorías sociopolíticas o económicas abstractas, pero una opción firme e irrevocable. Este aspecto de la evangelización en plena fidelidad a Cristo, al Evangelio y al hombre, según los criterios de la Iglesia, reviste clara actualidad en el Perú, en el presente y de cara al futuro. El anuncio del Evangelio conlleva el constante llamado a una actitud de conversión por parte de todos los cristianos, ya de penetrar no solo la vida personal, familiar, sino también las estructuras sociales para hacerlas más conformes con las exigencias de la justicia. No olvidemos nunca que solo corazones convertidos y renovados interiormente mejorarán el tono moral y humano de la sociedad. Particular importancia reviste también la evangelización de la cultura de nuestro país para fecundarla con el espíritu del Evangelio, en el que ella hunde sus raíces multiseculares. En efecto, la evangelización
cuando es correctamente hecha, influye poderosamente en la cultura y vida toda del hombre. Esforzaos, pues, porque las leyes, las costumbres, no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre, ni a los aspectos morales de la vida, con la mirada dirigida a los hombres de ciencia y especialmente a los universitarios que se encuentran aquí. Aquí o en todas las partes del país, repito la constatación que hice ante la Asamblea de la UNESCO: el vínculo del Evangelio con el hombre es creador de cultura, enseña a amar al hombre en su humanidad y en su dignidad excepcional. Aquí tiene la Iglesia del Perú un verdadero reto que ha de acoger creativamente en su evangelizador. A este propósito, expreso mi profunda estima a los hombres del mundo de la cultura del Perú. A la vez los aliento a ser fieles a su importante visión y al hombre, viéndolo en toda su dimensión, a la luz de Dios. Ese nuevo impulso evangelizador requerirá una serie de esfuerzos coordinados en torno a una más profunda catequesis impartida en forma orgánica y sistemática. Es una necesidad vital. Se necesita, pues, una constante catequesis sin descanso y sin cansancios, a todos los niveles y en todos los lugares, desde la homilía hasta la enseñanza del catecismo en el hogar familiar, desde la parroquia hasta la escuela. Una catequesis que, acercando al hombre a Jesucristo, esté atenta a la recta formación de la conciencia de cristiano, sabiendo hacer llegar cálidamente a cada alma la amable exigencia del Redentor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios que no solamente Lima, no solamente Arequipa, no solamente Cusco, no solamente Ayacucho, no solamente Callao, también Piura está con el Papa.
Pablo, San Juan Pablo, amigo, Piura está contigo para hacer Piura está contigo. Bien. Pero dejad terminar al Papa. Una vez más, Piura está contigo para hacer la evangelización, para continuar, para renovar, para aprofundir. Entonces, muy bien, somos ya. En esa tarea hay que poner gran esmero en el procurar que al anuncio de Jesucristo corresponda a sí mismo la adecuada celebración de su misterio en la liturgia de la Iglesia, ya que la vida de Cristo se comunica a los fieles por medio de los sacramentos, como recordé a vuestros obispos. Más aún, la liturgia, celebrada según las normas de la Iglesia y activamente participada, es en sí misma la más auténtica catequesis en las palabras, en los signos sagrados. En la situación concreta del Perú, un vehículo y lugar importante de evangelización ha de ser la piedad popular nacida del corazón del pueblo. Es bien conocida la profunda raigambre popular que tiene en vosotros, fieles peruanos, la devoción a la cruz de Cristo, que se encuentra en tantos lugares en los que discurre vuestra vida, la veneración a la cruz de la conquista o la celebración de la cruz de Mayo, son buena prueba de ello, como lo son el profundo cariño de los peruanos a Cristo crucificado, venerado como el Señor de los milagros, el Señor cautivo de Ayabaca, el Señor de Luren, de Huanca, el Señor de los temblores, de Coiloriti, de Burgos, de Huamantanga y otros. Lo mismo sucede con la honda devoción que vosotros, católicos peruanos, sentís hacia nuestra Madre, la Virgen Santísima, a cuyo amparo recurrís tantas veces, también en los diversos santuarios marianos que surcan vuestra geografía mariana del Perú. De su santuario de Paipa todos vuestros propósitos y acompañen su fidelidad a Cristo, a los hijos de esta tierra y de todo el Perú, a los que bendigo de corazón. Peregrino de la paz, Piura te quiere más. Peregrino de la paz, Piura te quiere más. Peregrino de la paz.